Mi nombre es Franz Herrera, soy el jefe de postventa de TPE Perú. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del trámite de garantías para aclarar todas las dudas que puedan tener acerca del tema. Por ejemplo, pueden preguntarse cómo gestiono mi garantía, a quién contacto, a dónde me dirijo. Tenemos dos vías para que nos contacten. Todo es a través del call center. Una de ellas es el 0800 00 688. Esa es una línea gratuita del 0800 y también está asociada a un número fijo que es el 01 640 0533. Pueden hacer el contacto a través de la llamada telefónica o a través del correo. El correo es aprendoencasa@aocperú.com. Contactando a través de estas dos vías, el call center les pedirá la siguiente información. Les pedirá el nombre de la institución educativa, la dirección, un contacto responsable, un teléfono celular, un correo, el modelo y serie de la tablet y una descripción de la falla. Lo primero que va a hacer el call center es tratar de darle un soporte telefónico para resolver el problema. Si el problema requiere una intervención técnica, el call center les brindará el nombre y la dirección del o de los servicios técnicos que están en su ciudad. El contacto puede llevar la tablet al servicio técnico, inmediatamente termina la llamada. El servicio técnico en 24 horas les hará llegar el informe técnico acerca del diagnóstico del problema de la tablet y en no más de 7 días calendarios les brindará la solución. Actualmente contamos con servicio técnico autorizado en 20 de las 24 ciudades del país. Ustedes se preguntarán ¿qué sucede si llamo desde una ciudad donde no hay un servicio técnico? En esos casos nosotros trabajamos desde hace más de 5 años con un courier exclusivamente y lo que vamos a hacer es, al caso reportado, el courier va a ir a domicilio a recoger la tablet, la va a llevar al servicio técnico autorizado, una vez reparada la va a devolver a la puerta de la institución educativa sin ningún costo para ustedes. Y esto va a ser cubierto en forma aérea, así que los plazos de reparación nunca van a superar los 7 días. Contamos con equipos de backup y repuestos para que los plazos sean dentro de este establecido. Ahora hablaremos sobre lo que no está cubierto por la garantía. Primero, no cubre daños inducidos por el usuario, mal uso o abuso del producto, negligencia, daños en el transporte o instalaciones inapropiadas. No cubre daños por mantenimiento inapropiado o falta de mantenimiento. No cubre daños ocasionados por subidas de voltaje o sobrevoltajes. No cubre daños estéticos causados por desgaste natural o inducidos por el cliente. No cubre daños causados por desastre natural o fuerza mayor. No cubre daños causados por usos distintos a las aplicaciones comerciales definidas para este producto. La garantía caduca inmediatamente si el producto ha sido intervenido o alterado por personal no autorizado por TPE Perú. La garantía caduca inmediatamente si el número de serie del producto ha sido alterado o borrado. En nuestras tablets, el número de serie ha sido grabado con láser en la tapa metálica. Es imposible que se borre, que se salga, o sea, no hay forma de que se borre ese número, así que si es que lo dañan es intencionalmente. Otra cosa que no es cubierta por garantía es el software. Pero en nuestro caso no vamos a cobrarles la reinstalación del sistema operativo a modo de fábrica. Y también estamos dando 18 meses de garantía completo, es decir, cubre tanto la tablet como el adaptador y la batería, todo a 18 meses. Otra duda que pueden tener es ¿qué sucede con la información guardada en mi tablet? Información personal. Bueno, nuestros técnicos tienen un contrato de confidencialidad de información, por lo cual ellos pueden tener hasta un problema judicial si llegan a revisar o compartir información del cliente. Durante el proceso de revisión, lo primero que hace nuestro departamento técnico es formatear a modo de fábrica la tablet. Es decir, lo primero que se va a hacer es borrar toda la información y la tablet va a quedar con la información inicial con que la recibieron, como cuando recibieron por primera vez la tablet. De esta forma, si ustedes tienen información importante, deben rescatar esa información antes de llevarla al servicio técnico, ya que esta información será borrada dentro del primer proceso a elaborar dentro del diagnóstico. Otra duda que pueden tener es
¿Qué sucede cuando mi tablet se me dañó accidentalmente, se me rompió, se me cayó? ¿Ya la perdí, no la puedo usar? Sí. Igualmente pueden contactarse al call center, los derivará a un servicio técnico donde por medio de un costo le van a dar un diagnóstico y una reparación. Tenemos repuestos para todos los modelos de tablets, así que van a poder tener operativa su tablet, pero esto ya fuera de garantía con un costo incluido. ¿Qué sucede si durante la revisión el servicio técnico detecta que hay un daño inducido en la tablet y no está cubierto por garantía? Digamos, dicen líneas en la pantalla, pero cuando la recibe el servicio técnico ve la pantalla rota, quebrada, le cayó agua, hay insectos. Todo será revisado y sustentado con fotos en el informe técnico. Cuando se devuelva la tablet se acompañará el informe técnico, el cual también se acompañará con una cotización por si requieren repararla para un uso posterior.